Bienvenidos con todos, qué gusto verles el día de hoy. Si vienes por primera vez o nos visitas, estamos contentísimos de estar con nosotros. Mi nombre es Manolo, soy el pastor de la iglesia y estamos continuando con un estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes ir abriendo tu Biblia en el Evangelio de Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 9. Si estás de visita, tienes que saber algo acerca de nosotros. Nos encanta estudiar la Biblia, y en este caso estamos en medio de un estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos, que hemos llamado Siervo y Rey. Siervo y Rey es el tema de este Evangelio, es la persona de Jesús, es como Marcos nos cuenta la historia de Jesús, un libro lleno de contrastes. Estamos allí. Si no tienes una Biblia esta mañana, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano para que uno de nuestros anfitriones llegue hasta tu sitio y te pueda prestar una Biblia para que puedas leer esta mañana con nosotros. Si no tienes una Biblia, o sea, si no eres dueño de una Biblia, habla con alguno de ellos, porque queremos que seas dueño de una Biblia, queremos que tengas una Biblia para que puedas leer. Entonces, Marcos 9, el título para nuestro estudio hoy día es Observando la Gloria, en los primeros versículos de este Evangelio, observando la gloria. Cuando nosotros leemos la Biblia entendemos que no se trata de un libro de historias, no se trata solamente de un libro de lindas analogías y aplicaciones para vivir una vida mejor. Creemos que la Biblia es, de hecho, la palabra de Dios, que toda la Biblia está inspirada por Dios y es útil para nuestra instrucción. Creemos que la Biblia es esa palabra inspirada que habla a nuestro corazón, que es la autoridad de nuestra vida como cristianos. Hemos puesto nuestra autoridad en Dios y en lo que Él nos tiene que decir a través de su palabra, lo que quiere decir para nosotros. Que cada vez que abrimos este libro estamos de hecho encontrándonos con el autor de este libro, no el autor humano de este libro, pero el autor es Dios mismo. Cada vez que abrimos y estudiamos juntos la Biblia, estamos escuchando palabras de Dios vivo. Y a ese efecto y por esa razón queremos orar antes de empezar nuestro estudio y pedirle al Señor que nos salve. ¿Te parece? Señor, gracias por estar con nosotros otra vez. Señor, gracias porque tú nos has traído a este lugar y nos das la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Es un gran privilegio para nosotros y gracias por esa gracia que nos das hoy día. Gracias por cada uno de los que están aquí. Cada uno de nosotros estamos queriendo decirte, Señor, que necesitamos que nos hables, necesitamos recibir de ti todo lo que tú tienes para darnos a nosotros y darte nuestra vida y darte nuestra atención. Y por eso, Señor, pedimos que nos hables hoy por medio de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, los discípulos de Jesús van a estar cara a cara con algo impresionante. Van a poder observar por unos momentos, aunque sea, la gloria de Dios. Cuando pensamos en esta palabra, cuando pensamos en lo que es gloria, para algunos es el nombre de una leche, o vamos a decir leche. Para otros es el nombre de una cantante famosa, o el nombre de un personaje de una película de Pixar, ¿no? Entonces, es sin embargo un nombre, una palabra que es tomada de la Biblia, y gloria, de hecho, encierra conceptos interesantes como poder, majestad, autoridad, brillo, luz, pureza, santidad, y podríamos citar ciertas palabras y hacer como que una tormenta de ideas para entender lo que encierra esa palabra gloria. Entonces, eso es exactamente lo que los discípulos de Jesús, algunos de ellos por lo menos, van a poder observar en este pasaje, y creo que hay lecciones para nosotros en medio de todo eso. Quiero darte un poquito de contexto para entrar al texto que tenemos delante en el capítulo 9. Jesús y sus discípulos
han estado cerca o alrededor de una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, una ciudad al norte de Israel, una ciudad hermosa. Hoy día, si tú vas a Israel, puedes visitar Cesarea de Filipo y vas a encontrar varios espacios arqueológicos en donde aprendes mucho acerca de la historia de ese lugar. Ha estado Jesús allí con sus discípulos y es en ese lugar, cerca de probablemente una gran cueva rocosa que se conocía en esos días como la puerta del Hades, donde Jesús hace una pregunta a sus discípulos. La pregunta es esta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes piensan la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente que es mi identidad? Y los discípulos dijeron el sentir de la gente en esos días acerca de la identidad de Jesús. Y le dijeron: algunos piensan que eres Juan el Bautista, algunos piensan que eres Elías, algunos piensan que eres alguno de los profetas. Y Jesús entonces hace una pregunta de seguimiento y les dice: ¿y entonces ustedes quiénes dicen que soy? ¿Ustedes quién piensan que soy? Y Pedro, en medio de todos los discípulos, abre la boca y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: buena respuesta. Jesús le dice: muy bien, ¿no? Esa respuesta, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, pero mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y Pedro como que, ¿no? Así como cuando estás en un examen en el colegio, en la universidad, y el profesor te pregunta algo en el momento y tú no has estudiado y no sabes qué decir, pero de alguna manera respondes algo y te dice el profesor: buena respuesta. Te dices: ¿qué? ¿Cómo le achunté? No sé. Pero Pedro más o menos tiene ese sentir, porque imagínate qué tipo de pregunta era esa, ¿no? Si Pedro fallaba, era como que bastante dependía, ¿no? de la historia, la respuesta de Pedro. Y Pedro entonces, la respuesta correcta, y Jesús le dice: no te preocupes, eso no es algo que tú has preparado, es algo que Dios te ha revelado en este momento. Entonces, escuchar que Jesús era el Mesías, como hablábamos la semana pasada, era algo interesante, porque eso era la personificación de lo que es buenas noticias. O sea, buenas noticias era para los discípulos escuchar que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos Cristo o Mesías y en realidad esa palabra no tiene mucho sentido para nosotros. Es el Cristo, es el Mesías. Ok, ¿no? Jesús, algunos piensan, no, su nombre es Jesús, su apellido es Cristo, su descripción laboral es Mesías, ¿no? ¿Y qué significa? No sé, ¿no? Pero Jesús es su nombre, ¿no? Cristo y Mesías son la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, lo que significa básicamente es el ungido. El ungido. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque para los discípulos que eran judíos, escuchar que Jesús era el ungido, era el Mesías, era fantástico, porque según la historia de Israel y las profecías acerca de la nación de Israel y del futuro de ella, Dios había establecido que algún día, no muy lejano en el futuro, vendría el Mesías, que sería como que el libertador, aquel que devolvería a Israel la gloria de Dios, devolvería a la nación un estado de potestad al estar en sumisión a Dios. Y este Mesías es quien Israel esperaba con ansias. Saber entonces, como un discípulo de un rabino judío, que él es el Mesías, es increíble, porque ¿saben qué significa? Lejos de lo que signifique para Israel, lo que significa para ti como su discípulo. Es decir, es como que uno de tus mejores amigos, una de las personas con las que pasas tiempo todos los días, que tiene su número de teléfono en tu celular, que si le mandas mensaje de texto, pero personas que conoces a su familia, que sabes de dónde vive, que sabes, como decir que esa persona a quien tú conoces es el próximo presidente de la nación. Ok, ¿no? Como, esa es una buena noticia, ¿no? Mi amigo, esa persona que yo conozco, es el Mesías, es el futuro líder de la nación. Eso significa
que moi, ¿no? Yo soy probablemente una de las personas que va a estar en su gabinete, ¿no? Uno de sus ministros, ¿no? Entonces, wow, qué chévere saber que este rabino, que mi maestro es el Mesías, ¿no? Jesús, sabiendo eso, habla con sus discípulos en el mismo pasaje, en los versículos anteriores al capítulo 9, y les enseña que ser discípulo de Jesús en realidad es mucho menos glorioso de lo que ellos imaginaban. Porque ser discípulo de Jesús significaría que tendrían que hacer algo similar a lo que Jesús había hecho o haría muy pronto en el futuro. Y eso sería, ¿qué cosa? Ir a Jerusalén para morir en una cruz. Qué contraste, ¿verdad? Tú me acabas de decir que eres el Mesías, pero me estás diciendo que tienes que morir. Y para Pedro no tenía sentido, tanto así que llevó a un lado a Jesús y le dijo: Jesús, por favor, nos acabas de decir que eres el Mesías, ¿cómo vas a decir que vas a morir? No tiene sentido eso. Y Jesús le dice algo de lo que probablemente Pedro se acordó por el resto de su vida. Le dijo: aparte de mí, Satanás, ¿no? Porque pones la vista en las cosas del mundo, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, Jesús aprovecha esa oportunidad para mostrarles a los discípulos que seguir a Jesús, que ser parte de este grupo, que ser un talmidim, un discípulo de ese rabino que es el Mesías, en realidad significa negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo todos los días, ¿no? Es mucho menos glamoroso de lo que ellos habían imaginado que sería. Y todavía como que no tenía sentido para ellos. Entonces están confundidos, están diciendo: es el Mesías, pero va a morir, y no entiendo eso, pensé que no era así, y probablemente están con esas dudas. Ahora Jesús, en el versículo 1 del capítulo 9, como que cierra, le pone punto final a esta conversación que ha tenido en los versículos anteriores. Y esta es como que la afirmación final de la conversación que ha tenido con ellos hace unos momentos. Versículo 1 dice: también le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, una de las cosas que aprecio acerca del Evangelio de Marcos es que es un evangelio lleno de contrastes. Jesús es claramente identificado como el Hijo de Dios, pero es presentado como el siervo de todos. Es el heredero al trono de David, pero es rechazado y criticado por los líderes de la nación. Y estos contrastes han hecho que los discípulos pasen por una serie de altos y bajos. Como por ejemplo, un día están dándole de comer a miles de personas y la gente los ama. Otro día están en una barca, en una tormenta a punto de morirse, ¿no? Entonces, hay altos y hay bajos. En un momento la gente lo aclama y la gente está gritando por Jesús y sus discípulos. En otro momento están quejándose con Jesús porque sus discípulos no podían hacer lo que Jesús les había mandado hacer. Entonces, esos contrastes, esas cosas probablemente traían algo de confusión a los discípulos. Ahora, ellos acababan de recibir confirmación directa de que Jesús era en efecto el Mesías. Y mientras que estas eran buenas noticias, en el mismo aliento Jesús les acababa de decir que pronto iba a morir a manos del líder de la nación. Entonces, para terminar esta conversación, Jesús dice algo que otra vez nos pondría en un lugar de pensar: wow, que esto es interesante, va a morir, pero dices, ¿qué cosa? Que hay algunos, dice Jesús, de los que están aquí en ese momento de la historia, sus 12 discípulos, algunos de entre ustedes dicen: no van a morir, o sea, no van a gustar de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta es una frase que puede confundir a algunas personas. ¿Qué significa eso? Algunos de los que están aquí somos nosotros. ¿Eres tú? ¿Soy yo? No, eran uno de esos 12 discípulos, algunos de esos discípulos que estaban presentes en la historia. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿El reino de Dios venido con poder? ¿Es que está hablando de, no sé, del rapto? ¿Está hablando de la segunda venida? ¿Es eso lo que está hablando, de la venida del reino de Dios con poder? ¿Es eso? Ahora, si fuera el rapto o la segunda venida de Jesús a lo que él está haciendo alusión,
en realidad, como que se equivocó Jesús un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús está diciendo, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean el reino de Dios venido con poder, y ese reino de Dios venido con poder es la segunda venida de Cristo, yo te pregunto, ¿Cristo ya vino por segunda vez? No. Y tengo que decirte no, porque hay algunos que dicen que sí, y que vino a Brooklyn, en Estados Unidos, y tiene su cuartel allá, ¿no? Eso es, la Biblia dice que todo el mundo lo verá y yo no lo he visto, así que creo que no. Jesús no ha venido todavía por segunda vez, porque cuando venga por segunda vez va a instaurar un periodo increíble de reino milenial. Todo va a ser diferente, vas a poder jugar con serpientes y el cordero y el león van a jugar juntos. Y la última vez que eso pasó, no le fue bien a uno de los dos y no fue león. Entonces, Jesús todavía no ha venido por segunda vez. Y los discípulos, todos ellos, han estado muertos por un buen rato ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos de los discípulos no iban a morir hasta que hayan visto eso. Bueno, lo que sea que Jesús haya estado haciendo mención aquí, tiene que haber sucedido entre el año 30 y el año 100 antes de Cristo, o después de Cristo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vida de los discípulos. El último de los discípulos en morir fue Juan, alrededor del año 100 y algo. Entonces, lo que sea que Jesús está diciendo aquí, tiene que haber pasado entre el año 30 y el año 100 después de Cristo. ¿Qué cosa pasó durante esos días? Bueno, varias cosas, pero ¿qué cosa podríamos identificar como el reino de Dios venido con poder? Bueno, algo que me encanta de la Biblia es que lo único que tienes que hacer para entenderla es seguirla de ella. Así que vamos a hacer eso. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, que de hecho, sea de paso, son algunos de los discípulos que estaban allí, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¡Ah! Esto escaló rápido. No los discípulos, la circunstancia. Dice aquí que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Suenan bastante esos nombres a través de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no Bartolomé, Nataniel? ¿Y por qué no alguno de los demás? Bueno, hay algunos que piensan que Jesús llama a esos 3 discípulos, que por ejemplo, los vemos cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. Pedro, Jacobo y Juan eran los únicos que estaban ahí en el cuarto. O Jesús, Pedro, Jacobo y Juan eran los que estaban más cerca de Jesús en el jardín de Getsemaní, esa noche antes de su crucifixión. Entonces, hay algunos que piensan, que eran los más cercanos a Jesús, era el discípulo íntimo de los discípulos de Jesús, era la cúpula de los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Eran los íntimos de Jesús, los amigos, los favoritos, pues, eran los favoritos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. No siento que la razón por la que Jesús haya llamado en repetidas ocasiones a esos 3 discípulos a que estén cerca de él no era porque tenía Jesús algún favoritismo por sus discípulos. Creo que conocemos a Jesús más que eso. Creo que parte de la razón por la que Jesús tiene que llamar a esos 3 discípulos en repetidas ocasiones para que estén cerca de él es porque eran probablemente aquellos que si se lo buscaba solos iban a encontrar problemas. ¿Ustedes qué decían? No. Y entonces probablemente tenían que Jesús llamar a esos discípulos porque, bueno, Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús hijos del trueno. Eso debe decirte algo. Y a Simón le puso el sobrenombre de Pedro, que significa piedra. ¿Ok? Probablemente hablaba un montón de piedras. Bueno. Entonces, Jesús estaba poniendo un ojo más cercano a esos 3 discípulos. Pero otra de las razones por las que Jesús probablemente llama a esos 3 discípulos para que estén experimentando estas cosas es porque los planes que Dios tendría para ellos en el futuro, bueno, habrían cosas importantes, habrían cosas
Bueno, sus destinos serían similares, el de todos los discípulos, pero estos tres, sabemos un poco más acerca de lo que pasó con esas tres personas. Pedro fue aquel discípulo que predicó el Evangelio de la circuncisión, que Dios utilizó para traer el mensaje de Jesucristo a los judíos en el día de Pentecostés, donde él da un mensaje abierto a la gente, y 3,000 personas recibieron a Jesucristo en un solo día. Va a usar a Pedro de maneras muy grandes. Pero Pedro, a pesar de que Dios lo va a usar muy grandemente, Pedro va a sufrir mucho. Pedro, al final de su vida, él no muere en una mansión, en jubilación del ministerial, ¿no? Con los pies arriba del escritorio, o colgado en una hamaca, tomando una piña colada, ¿no? Bueno, él muere. De hecho, Pedro es crucificado, y es crucificado al revés. Pedro es perseguido por su fe y muere puesto en una cruz tal como Jesús, pero él dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Lo crucificaron entonces boca abajo, según el revisor de la historia. Jacobo, curiosamente, el hermano de Juan, va a ser el primero de los discípulos en morir, el primero de los apóstoles en ser ejecutado, asesinado por su fe. Su historia está en la Biblia, y es el primero que va a cruzar ese umbral de la persecución y dar su vida por el Evangelio, tal cual Jesús había dicho hace unos meses atrás. Juan era el último de los discípulos en morir. Él moriría mucho tiempo después, pero no porque no fue perseguido. La historia de la iglesia nos cuenta que Juan fue puesto por autoridades romanas en un caldero, en una olla gigante con aceite hirviendo, y lo quemaron, pero no murió. Y por el resto de su vida, un tiempo después lo exiliaron. Los romanos lo exiliaron a Patmos, en esa isla prácticamente minera, ¿no? En donde pasó lo último de sus días, en donde recibe una revelación increíble de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Y esos tres tendrían una gran parte en lo que Dios iba a hacer en la iglesia más adelante, y creo que es parte de la razón por la que Jesús llama a esos discípulos, porque los está entrenando, porque está mostrándoles ciertas cosas que ellos necesitan entender para su futuro ministerio, los está equipando con las herramientas que necesitan para el futuro. ¿Y qué si en eso no hay quizá una palabra de aplicación para nosotros? ¿Qué si en las cosas que están pasando, en los momentos que están pasando, en las aflicciones que están pasando, en las dificultades que puedes enfrentar, que si Dios quizá está preparándote para el futuro? ¿Qué si Dios está de repente usando esas circunstancias, buenas o malas a tu vista, para su gloria, para equiparte, para darte algo, una herramienta que vas a necesitar más adelante? Bueno, entonces Pedro, Jacobo y Juan se los llevó aparte, solos, a un monte alto, dice el versículo 2, un monte alto del cual no se nos menciona el nombre. Es importante entender que estaban a 6 días de Cesarea de Filipo. 6 días a pie no te lleva muy lejos. ¿Cuál es ese monte? Algunos dicen que es el monte Sinaí, es el monte Tabor, es el monte... ¿Cuál? Bueno, la historia de la iglesia romana dice que el monte es el monte Tabor. El problema es que el monte Tabor está muy lejos de Cesarea de Filipos, y es un monte bonito, es redondito, y parece que hubiera sido un lugar chévere para la transfiguración. El problema es que la persona que dijo que era el monte Tabor era Helena, la madre de Constantino, que no sabía nada acerca de la historia bíblica, que se pasó la vida tratando de dictaminar cuáles fueron los lugares en donde pasaron las cosas en el Evangelio, no sabiendo nada. Dijo: "Ay, me parece un buen lugar, nada de cosas", ¿no? Entonces, el monte probablemente en cuestión, ese monte alto que no es nombrado aquí, de que no tenemos el nombre, probablemente es el monte Hermón, que sería el único monte que no necesitaría ser nombrado, porque el monte Hermón es el monte más alto del Medio Oriente.
Si están cerca de Cesarea de Filipos y dicen un monte alto y no le ponen nombre, probablemente la gente va a saber que es ese monte, que tiene 3.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ese monte Hermón es en donde en las bases de este monte se encontraba la ciudad de Cesarea de Filipos. Entonces, Lucas nos dice en su evangelio que una de las razones por las que Jesús lleva a sus discípulos a ese monte es para orar. Lucas dice que los llevó aparte consigo para orar a ese monte. Ahora, Lucas también nos dice que esto sucedió unos 8 días después de la conversación que acababa de tener con sus discípulos. Entonces, no puede ser. No, porque yo soy un cristiano de Berea. Yo escudriño la Biblia. Y aquí nos cuenta en el versículo 2 que dice que es 6 días después. Así que, ¿cómo va a ser 6 días después? Y luego Lucas nos va a decir 8 días después. Hay una contradicción en la Biblia. Lo sabía. Marcos 16, Lucas 18. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Así que, ¿eran 6 días o eran 8 días? Bueno, Lucas nos dice algo interesante. Nos dice que eran como 8 días, pero también nos dice que los discípulos cuando llegaron, antes de que Jesús se transfigurara, se quedaron dormidos. Se quedaron secos, se quedaron jatos, como algunos de ustedes. No. Se quedaron dormidos. ¿Y por qué se quedaron dormidos? Bueno, 6 días después, dice Marcos, Jesús tomó a sus discípulos y los llevó aparte. Y Lucas nos dice que pasó como 8 días después. No es una contradicción más que un complemento. Que es probablemente lo que sucedió, probablemente salieron 6 días después y llegaron 2 días después, 48 horas después, es donde Jesús se transfigura. Probablemente les tomó 48 horas, 2 días para llegar de Cesarea de Filipos hasta la cumbre del monte. Y por eso se quedaron dormidos, porque estaban cansadísimos. Porque cuando fue la última vez que tú ascendiste 3.300 metros sobre el nivel del mar en 48 horas. Yo pensaba, no, wow, qué chévere, ¿qué habrán estado conversando los discípulos con Jesús en esta caminata tan linda hacia la cumbre del monte? Estás pensando, probablemente no conversaron de nada, porque lo único que estaban tratando de hacer, muy probablemente, era tratar de alcanzar su aliento. Entonces, y llegaron a la cumbre del monte probablemente 2 días después, y están ahí pensando, ¿para qué estamos acá? El monte Hermón es un monte donde tú puedes ver nieve alrededor del año en Israel, es uno de los pocos lugares donde hay nieve en Israel, y es como la cordillera blanca, ¿no? Para tener una imagen mental de esto. Es un lugar hermoso, pero difícil de escalar. Y entonces han pasado 2 días tratando de llegar y dicen, Jesús, ¿a dónde vas? No, por favor, no podemos hablar acá nomás, ¿no? Y entonces se quedan dormidos, según Lucas. Y ahí es donde dice Marcos que Jesús se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. ¿Qué pasó? Bueno, la apariencia de Jesús cambia. La palabra que se traduce aquí, se transfiguró, es la palabra griega metamorfo. Y es donde tenemos esta palabra metamorfosis, que significa un cambio de forma, un cambio de apariencia, ¿no? Es la palabra que se utiliza para describir la transformación de una oruga a una mariposa, ¿no? Hace metamorfosis. Entonces cambia su forma. Es lo que pasa con Jesús aquí. Se transfiguró, cambió su forma, su apariencia. Ahora, este cambio no era un cambio de afuera para adentro, no era un cambio externo como el de la oruga a la mariposa, era un cambio interno, de adentro hacia afuera. Porque lo que vieron aquí dice, sus vestidos se volvieron, en el versículo 3, resplandecientes, muy blancos como la nieve. Probablemente había nieve en el monte, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces, no hay detergente, no hay lavandería en el planeta que haya podido hacer esto. Lo que esto significa es simplemente que fue algo sobrenatural. No fue algo natural. No hay lejía en el planeta que pueda haber hecho que los vestidos de Jesús brillen de esa forma, ¿no? Y ya hemos visto esos comerciales de detergente, ¿no? Como, por alguna razón, siempre los comerciales de detergente, siempre las personas que están lavando parecen que están
No sé por qué están más felices. No sé cuándo fue la última vez que has lavado ropa, pero no sé si cuando lavas ropa tú estás con una sonrisa en la cara, ¿no? Si es así, felicidades, ¿no? Pero entonces está lavando y el comercial sale así, ¿no? Y de alguna manera la camisa, lavan la camisa y el esposo viene a la casa y se pone la camisa y el brilla, ¿no? ¡Ay! Y sus dientes brillan, no sé si es comercial de pasta de dientes o de la camisa, pero la cosa es que brilla y esa es más o menos la imagen que ellos tienen. El problema es que no era un comercial de detergente, era la vida diaria, era la vida real, estaban delante de sus ojos. Entonces ese resplandor probablemente es lo que despierta a los discípulos, porque Lucas dice que estaban dormidos. Es como cuando te levantas en la mañana un día de verano donde el sol nace más temprano, ¿no? Y si tienes la mala suerte de que tu ventana dé hacia el este, ¿no? Te levantas todas las mañanas con el sol ahí adentro, ¿no? Y eso es lo que hace que te despiertes, y eso es lo que probablemente hizo que los discípulos se despierten. No sabemos qué hora era, no sabemos si era en la tarde, en la noche, en la madrugada, en el mediodía. La cosa es que los discípulos estaban tomando una siesta, y es este resplandor lo que hace que ellos se despierten. Se limpian las legañas de los ojos y ven bien y se dan cuenta que era Jesús. Y estaba brillando increíblemente, ¿no? ¡Wow! Metamorfosis, está cambiando de forma. Jesús está mostrando por afuera cómo es en realidad por adentro. Es lo opuesto a la hipocresía, ¿no? La hipocresía es no mostrar por afuera cómo eres en realidad por adentro, ¿no? Jesús aquí no está poniéndose una máscara, Jesús aquí no está haciendo un milagro. Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia, dijo una vez que el milagro en realidad no era la transfiguración, sino la encarnación. Que la transfiguración no fue el milagro, sino fue la pausa del milagro. En realidad el milagro es que la gloria de Dios haya podido estar en un marco de carne por 33 años. Ese es en realidad el milagro. No es un milagro que Jesús se transfigure, porque esa es su naturaleza, es como Él es, ¿no? Él es Dios, Él es el Verbo hecho hombre. En realidad es la pausa del milagro que era tener al Verbo, al Hijo de Dios en forma humana. Entonces, ese evento causó un impacto en los discípulos. O sea, ponte a pensar un momento, ser tú uno de esos 3 discípulos que está ahí, que de pronto ves a Jesús y lo ves transfigurado, lo ves brillando y lo ves, wow, es como un glossy, ¿no? Decir, wow, ¿qué pasó, no? Es como, y eso es algo que tú estás observando con tus propios ojos. Eso causó tan grande impacto en la vida de esos discípulos que tanto Juan como Pedro, que vivieron lo suficiente como para contarlo, décadas después escribieron al respecto. Décadas después, Pedro y Juan escribieron acerca de este libro. Juan dice en su evangelio, Juan 1:14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros, dice, le observamos, le vimos como el unigénito del Padre, ¿no? Observamos su gloria, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Es Juan 1:14. Entonces Juan escribe acerca de ese evento muchos años en el futuro y se acuerda claramente lo que dijo. Pedro escribe también en su epístola, la segunda de Pedro, en el capítulo 1, y él dice: nosotros no le contamos una fábula, un cuento, un artificio de nuestra imaginación. Nosotros les contamos algo que vimos con nuestros propios ojos, porque nosotros ese día en el santo monte de la transfiguración escuchamos las palabras del cielo que nos dijeron algo. Y Pedro se acuerda textualmente de unas palabras que Dios estaba a punto de decir en la historia. En el versículo 4 dice que apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés hablando con Jesús. ¡Wow! ¿Cómo sabían que era Elías y Moisés? Le preguntaron a Jesús después.
Eso hubiera sido lo más lógico, pero no era tan lógico porque luego Pedro va a decir esto. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso quiere decir que Pedro no le preguntó a Jesús, porque ya sabía. ¿Y cómo sabía? Si en esos días no había Facebook, no había Instagram, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber cómo se ve? Como cuando vas a recoger a una persona, me ha tocado recoger a personas, alumnos del Instituto Bíblico del aeropuerto. Y cuando el instituto estaba acá en Lima, ¿no? Una de las cosas que hacía era recoger a los alumnos del aeropuerto. Entonces, a veces me mandaba a recoger a tal persona y no sabía cómo. Me daban su nombre, pero no sé, nunca lo había conocido en mi vida, ¿no? Entonces tenías que ir con un cartel, ¿no? Que decía: Instituto Bíblico Carlos Lizardo, o con tu polera del Instituto Bíblico, ¿no? Pero en eso, o sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Acaso Moisés andaba con un cartel que decía soy Moisés? O sea, no, probablemente no. Aquí hay algo interesante que en esta demostración de lo que es como que una ventana, un adelanto, un previo de lo que es el reino de Dios. Los discípulos saben quiénes son esas personas sin que nadie les diga. Ellos reconocen instantáneamente quiénes están ahí. Eso responde a una pregunta curiosa que tiene la gente con respecto al cielo. Y dice: ¿nos vamos a reconocer en el cielo? ¿Sabré quién es mi esposa? ¿Sabré quién es tal o cual persona? Probablemente sí. Probablemente sí nos reconozcamos, ¿no? Hay evidencia para pensar eso. Y aquí claramente Pedro sabía que se trataba de Moisés y Elías conversando con Jesús. Lo cual es curioso, ¿no? Porque como que Moisés y Elías han estado muertos por un rato, ¿no? ¿Qué hacía Pedro o qué hacía Moisés con Elías conversando con Jesús en el monte Hermón? ¿Qué estaban haciendo ahí? Lucas nos cuenta qué estaban haciendo. Lucas nos dice que estaban conversando con Jesús acerca de su partida, acerca de lo que iba a hacer cuando Jesús llegara a Jerusalén. ¿De qué está hablando? De su crucifixión. Qué loco que Jesús esté hablando con Moisés y Elías acerca de su crucifixión. Que esté hablando acerca del plan de ataque que Dios ha diseñado desde antes de la creación del universo para vencer la muerte, el pecado y Satanás, para darnos victoria, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Qué alucinante que esté hablando con estas 2 personas. Y tú dices: ¿por qué esas 2 personas? ¿Por qué del pozo de almas que puede haber en el cielo de las personas, de los patriarcas de Israel? ¿Por qué tiene que ser Moisés y Elías? ¿Por qué no puede ser Abraham y Daniel, o Ezequías y Jeremías, o Nehemías y Josué? ¿Por qué tiene que ser Moisés y Elías? Bueno, creo que es por lo que representa. Moisés es el legislador. Moisés es quien Dios utiliza como instrumento para dar su ley a su pueblo. Es referida muchas veces como la ley de Moisés, no porque sea originalmente de Moisés, sino porque es el canal que Dios utilizó para dar su ley al pueblo de Israel. Es la ley de Moisés. Moisés representa la ley. ¿Y Elías? Bueno, Elías es un profeta y es conocido entre los judíos como uno de los más grandes profetas. Es aquel que, por ejemplo, se enfrentó con los profetas de Baal y era un hombre que según Santiago era como cualquiera de nosotros, pero él oraba y fuego consumía del cielo el sacrificio que estaba a punto de hacer, y oraba otra vez y llovía sobre la tierra, y oraba otra vez y dejaba de llover por 3 años y medio, y oraba otra vez y llovía otra vez. Entonces es conocido Elías como uno de los más grandes profetas y también como la personificación de ese grupo de personas. Entonces, si Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y si ellos representan la ley y los profetas, estas 2 cosas están aquí resumiendo la revelación de Dios hasta ese punto de la historia. En Moisés y Elías estaban resumidos
toda la revelación de Dios a la humanidad hasta ese punto de la historia, la ley y los profetas. El libro de Hebreos dice que en anteriores tiempos, en otros momentos, Dios se revelaba y hablaba a su pueblo por medio de la ley y los profetas, pero en estos días, dice el autor del libro de Hebreos, nos habla a través de Jesucristo. Y entonces tienes a la ley, a los profetas y a Jesucristo en un solo monte hablando acerca de la crucifixión. Tienes a la totalidad de la revelación de Dios a la humanidad, la ley, los profetas y Jesucristo. Es increíble. Y Pedro dice: Señor, qué chévere que estemos aquí, podemos hacer unas carpas para ti, una para Elías, otra para Moisés, y podemos quedarnos aquí por el resto de la vida. Y mira, hay pastores, hay probablemente miles de pastores a lo largo de la historia que se han burlado de Pedro, que le han hecho bullying a Pedro por decir ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, vamos a encontrarnos con Pedro en el cielo, así que preferiría ahorrarme problemas con Pedro. Pero la cosa es que él dice algo que está un poco bueno. Vamos a ver, mira lo que dice el versículo 6. Que dicho sea de paso es el comentario de Pedro acerca de su intervención. Dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Esto lo escribe Marcos, pero Marcos está escuchando el testimonio de Pedro, quien le está contando esta historia. Entonces, Pedro está contando a Marcos: sí, estuvimos ahí, le vimos, y esto pasó, y vino Moisés y Elías, y yo les dije algo. Sí, ¿qué le dijiste? No, le dije que era súper chévere que estamos ahí, que gracias por habernos salido, pero le dije también que si podíamos hacer unas carpas para vivir con ellos por el resto de la vida. Marcos probablemente se escucha y dice: ¿en serio le dijiste eso? ¿Por qué? Y Pedro le dice: bueno, es que no sabía lo que estaba diciendo, que tenía temor, estaba ahí, estaba espantado y no sabía qué decir. Y bueno, eso es lo que dije, pues. Y Pedro no sabía qué hacer con el silencio. Y él nos cuenta: bueno, en realidad no sabía qué decir. Y dijo eso. Es la personalidad de Pedro, pero una regla de oro para nosotros: si no sabe qué decir, mejor no diga nada. Si no sabe qué decir, es mejor quedarte callado. Uno de mis profesores en el Instituto Bíblico decía: es mejor quedarte callado y que la gente piense que eres sabio, a que abras la boca y le quites toda duda. Y entonces, Pedro aquí dice algo, un disparate, ¿no? Él prefería quedarse en el monte. Y no lo culpo, ¿sabes qué? Porque imagínate ser Pedro y estar ahí en ese momento y ver esa escena, que decir: wow, por favor, podemos quedarnos aquí, o sea, ya para qué bajar, ya estamos en la gloria, o sea, ¿para qué más? ¿Para qué estamos acá como hoy día? ¿No? Estamos gozándonos en la palabra, en la presencia del Señor. Mañana es lunes, no me hables de eso, por favor, o sea, no podemos quedar en un domingo perfecto, ¿no? Y eso es básicamente lo que Pedro está pensando: Señor, o sea, es chévere que estemos aquí, pero el problema que Pedro tiene, su error aquí, no es desear quedarse en ese lugar. En parte ese es el problema, pero el problema más fuerte en realidad es que él asocia a Jesús a un mismo estándar que Elías y Moisés. Vamos a hacer una carpa para ti, una carpa para Moisés y una carpa para Elías, poniendo a Jesús en el mismo lote, en el mismo saco que Moisés y Elías. El problema es que solo había una persona brillando, y no era Moisés y no era Elías, era Jesucristo. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús es la revelación de Dios, y Dios Padre va a hacer esto clarísimo en el próximo versículo, porque Pedro está diciendo: sí, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y nos quedamos acá por el resto de la vida y vivimos felices para siempre, ¿no? Y entonces en el versículo 7, entonces dice: vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pues en medio de Pedro decimos: acá tengo madera, te construyo una casa para ti, una casa para ti. Y dice que una nube, y no es
fuera de lugar encontrar una nube y asociarla con la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, la nube que cubría el tabernáculo, la gloria Shekinah de Dios, esta gloria visible, manifestada de Dios en el lugar de su residencia en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como luego en el templo. Esta nube que dice que los cubre por momentos, algo muy rápido, que los probablemente se sacó del lugar, y dice que de esa nube sale una voz que decía: "Este es mi hijo amado, Elohim". Y el lenguaje original que tiene esta frase se traduce algo como esto: "Este es mi único hijo, el amado, a él escucha", y continúa escuchando. Porque cuando Dios dice "a él oíd", la frase original está en presente continuo, lo que quiere decir que es una acción que haces en el presente, pero debes continuar haciendo. Entonces, él es mi único hijo, el amado, a él escucha y continúa escuchando. Y cuando ellos escucharon eso, es como que no tiene esa voz, ¿no? Y de la nube es la voz de Dios, y probablemente una voz así como que, así como increíble. Y cuando ellos vieron, en el versículo 8, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Si puedes subrayar en tu Biblia esa frase: Jesús solo, Jesús solo. Dios Padre le dice a Pedro: "Estás equivocado, Pedro, no, Jesús no tiene el mismo nivel, autoridad, potestad, gloria que Moisés y Elías. Él es mi hijo amado. A él amo, a él quiero que escuches". Y cuando ellos levantaron la mirada, no había nadie más que Jesús. Dios quiere que escuchemos a Jesús. Dios quiere que la autoridad de nuestra vida sea Jesús. Dios quiere que su palabra rija nuestra vida, que no sea la ley, que no sean los profetas, que no es Moisés, no es Elías. Ellos estuvieron por un tiempo, pero luego desaparecieron. Ahora está solo Jesús, y a él debemos escuchar, no a la voz de la cultura, no a los consejos de nuestros padres, amigos y a personas que pueden ser buenos o malos consejos, pero Dios quiere que escuchemos a Jesús. Dios quiere que escuchemos a Jesús. No sé si estás en el hábito de tener una conversación con Jesús a través de tu vida, en donde tú le hablas y él te habla. Hablamos a través de la oración y entendemos eso, pero tienes que saber que él también te va a hablar a ti. ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a hablar Jesús? Básicamente a través de su palabra, la Biblia, su palabra escrita. Dios va a hablarte a través de su palabra. Entonces, a él escucha, no a la cultura, no a las proyecciones políticas, no a lo que está de moda, no a lo que dicen tus amigos, no al enemigo, ni siquiera a la ley ni los profetas. El enfoque está en Jesús. Todo se trata de Jesús. Pedro dice esto en su epístola: cuando él, hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Y nosotros, dice, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Entonces, Jesucristo es el único digno de nuestro afecto, es el único digno de nuestra atención, es el único digno de nuestra adoración. Encima de la ley, encima de los profetas, encima de la cultura, encima de los consejos de nuestras amistades, Jesús es el único a quien Dios quiere que escuchemos y pongamos en Él nuestra fe y nos sometamos a su autoridad. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, Jesús está solo, otra vez el milagro sucede y la gloria se cubre. Y Lucas nos dice que Jesús toca a sus discípulos y les dice: es hora de irse, que comienzan a descender del monte, y probablemente Jesús está en la delantera y ellos están siguiendo a Jesús. ¿Qué están pensando los discípulos en este momento? No puede ser, ya acabamos de ver, es increíble. ¿Qué están pensando mientras ven la túnica de Jesús, las sandalias de Jesús, el cabello de Jesús delante de ellos? Es como, wow, no puede ser. Jesús, acabamos de verlo transfigurado, acabamos de presenciar que Jesús nos ha confirmado aquello que nos había afirmado hace un momento. ¿Y era qué cosa? Que Él es el Cristo. Ahora los discípulos sabían algo que antes solamente conocían en teoría. Ahora habían visto, observado la gloria. Habían visto momentáneamente a Jesucristo cambiar de apariencia y mostrar quién Él es en verdad. Esto cambió para siempre a esos tres discípulos. Esa revelación de quién Jesús es, esa visión de la persona de Jesucristo, les daría a esos discípulos el coraje, el ánimo, la fe, la persistencia, la resistencia que ellos necesitarían para el futuro. Le dije hace un momento, Pedro va a ser crucificado arriba, al revés. Jacobo va a ser el primero de los mártires. Juan va a ser puesto en un caldero y sigue a palos. ¿Cómo es que esas personas y el resto de los discípulos, junto con ellos, decidieron entregar sus vidas a tal grado de morir por creer en la persona de Jesucristo? ¿Cómo es que dijeron a una persona, el equivalente para nosotros el día de hoy, que alguien venga y ponga una pistola en tu cabeza y diga: rechaza a Jesús o te mato? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Probablemente algunos dirían: no, mi vida es demasiado preciosa para mí. Ya yo después me arreglo con Jesús. Pero no, esos discípulos estuvieron dispuestos a ir hasta el final. Jesús le dijo a sus discípulos que no le dijesen a nadie hasta que Jesús haya resucitado. Puedes saber lo difícil que fue para Pedro no tener que contarle a la gente, a los discípulos lo que había sucedido. Probablemente se tuvo que morder la lengua varias veces para no decir: ah, sí, el otro día cuando... Probablemente Juan, cállate. Que no le dijeran hasta que haya resucitado. Y luego de que resucitó, Pedro tenía luz verde para contarlo a todo el mundo, y probablemente le contaron a los discípulos un tiempo después: oye, ¿sabes? Te voy a contarte algo. Probablemente en algún momento de dificultad, en algún momento de prueba, en algún momento de persecución, los discípulos, luego de que Jesús ya no estaba físicamente con ellos, probablemente ante la duda, ante el desánimo, ante la frustración de algunos de sus amigos discípulos, de algunos de los apóstoles que estaban allí, estos tres podían venir al resto de los apóstoles y decir: ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando Jesús nos dijo que era el Mesías? Sí. Bueno, ahora tengo que contarte. Hace un tiempo, hace unos años, ¿te acuerdas cuando nos llevó al monte Hermón para orar unos días? Ustedes amores que no iban a ustedes. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ese día sucede algo increíble. Ese día observamos con nuestros propios ojos la gloria de Dios. Puedo decirte, lo que vimos ese día, lo que escuchamos ese día, no nos va a ayudar nada ni nadie en ese día. Y eso es lo que nos espera. La gloria de Jesucristo, su presencia, eso es lo que nos espera.
no lo que este mundo te pueda dar, no lo que este mundo te pueda quitar, es la gloria real en la presencia de Jesucristo. Ese es el futuro para el cristiano. Ese es el futuro para ti. Puedes ver a los discípulos uno tras otro. Fueron martirizados, asesinados por su fe. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a hacer lo que Jesús les había dicho unos días atrás: negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirlo. ¿Por qué? Porque ahora no solo conocían, sino que habían visto quién era Jesús. Tenían un entendimiento más claro de quién era Jesucristo. Entonces, sin embargo, todavía tenían varias preguntas, como por ejemplo, en el versículo 11, le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ok, ya entendemos que tú eres el Mesías, pero la Biblia dice que antes que venga el Mesías iba a venir Elías. Eso dicho sea, es una profecía del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿y qué hay Elías? Se supone que Elías iba a venir. Ahora, acuérdate, ¿quién había estado en el monte con Jesús? Moisés y Elías. Entonces, de alguna manera, Elías ya había venido, literalmente. Pero Jesús responde con algo que no es tan literal como eso, dice en el versículo 12. Respondiendo él: Elías, a la verdad, vendrá primero. Eso es futuro, ¿verdad? Vendrá. En otras palabras, lo que acababa de suceder no es lo que Jesús estaba diciendo, porque Elías vendría todavía en el futuro y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo es escrito del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino. Eso es, ¿qué tiempo? Pasado. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, esto tampoco puede referirse a que Elías estaba en la transfiguración con él. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada con él. Entonces está refiriéndose a un tiempo futuro que todavía no pasa y un tiempo pasado que ya pasó, ¿no? Entonces, el tiempo pasado, ¿de qué está hablando Jesús acerca de esta venida de Elías? Bueno, Elías vendría, según Malaquías, antes de Jesús para preparar su camino. Ahora, quien cumple con esa función, con ese rol, es una persona con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien prepara el camino para Jesús. Ahora, cuando estudias Malaquías, te vas a dar cuenta que básicamente, textualmente, la profecía acerca de Elías tiene una parte en donde Juan el Bautista es quien cumple con ese rol en la primera venida de Jesús. Tú y yo sabemos que Jesús bíblicamente viene dos veces. En la primera venida, que concluyó en su muerte, resurrección y ascensión al cielo, y una segunda venida que concluirá con el establecimiento de un reino milenial para dar paso a la eternidad futura. En esas dos venidas, Elías va a estar involucrado. Elías estuvo involucrado en la persona de Juan el Bautista. Ahora, algunos dicen: ¿qué? Entonces Juan el Bautista era la encarnación de Elías. ¿Era la reencarnación de Elías? Ahí está, la reencarnación en la Biblia. No. La idea de la reencarnación no es bíblica. La reencarnación es algo que la Biblia no reconoce, es algo que así como en otra vida se me hicieron una regresión, que en otra vida yo estaba hablando con no sé qué. Bueno, tenemos una imaginación viva, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos que estábamos, que nos llamamos Pepito los Palotes y que éramos la mascota del virrey. O sea, no es difícil imaginar ese tipo de cosas. Pero la reencarnación, la Biblia dice que el hombre, en el libro de Hebreos, dice que el hombre vive una vez o muere una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, no hay reencarnación en la Biblia. Entonces, ¿pero qué de Elías y Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista es otro ser humano con un alma separada y diferente a la de Elías. Pero Juan el Bautista cumple la función de Elías. En el Evangelio de Lucas, cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, escucha del ángel acerca de su hijo que está en el vientre, Juan el Bautista,
dice el ángel a Zacarías que él vendría en el poder y la unción de Elías. Entonces Juan el Bautista es en función, o sea, en términos de función, ¿verdad? Elías. ¿Qué tal? ¿Ya te confundí? Juan el Bautista cumple con el rol de Elías, no es Elías. ¿Okay? Elías vendrá en la segunda venida de Jesús, literalmente, según Malaquías. Entonces, creen, los discípulos también se quedaron así de confundidos. Pero, vamos a dejarlo ahí. No queremos confundirnos más. A manera de aplicación quiero decirte 3 cosas. Número 1, ¿sabes? La transfiguración. Observar la gloria. Nosotros tenemos el privilegio de poder, quizá no con nuestros ojos físicos, pero a la luz de la palabra de Dios, entender tanto o más que entendieron los discípulos acerca de la persona de Jesucristo. Nosotros podemos ir a Jesús. Jesús nos llama, como llamó a sus discípulos, a ir a un terreno un poco más alto, a ir a un lugar donde nuestra perspectiva va a cambiar. Jesús llamó a esos 3 discípulos: vamos, porque necesito mostrarte algo. Y Jesús te llama a ti: vamos, necesito mostrarte algo, necesito que vengas y pongas atención en quién soy yo, para que eso cambie tu perspectiva acerca de cómo ves las cosas, cómo ves el mundo, cómo ves las aflicciones, cómo ves la enfermedad, cómo ves el dolor, cómo ves la tragedia, cómo ves la prueba, cómo ves todo. Todo eso cambia cuando entendemos quién es Jesús. Número 2, esa revelación que ellos recibieron no era un privilegio o una posición de autoridad especial, era simplemente una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para animar a los demás. Jesús le dijo: no le cuenten a nadie hasta que haya resucitado. Este conocimiento, esta revelación, Jesús es el Cristo. Le vimos, observamos su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Esto es algo que los discípulos contaron por el resto de sus días. Esta revelación, más que una posición, les daba a los discípulos una oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer, animar, bendecir a los demás. Si tú conoces a Jesús, tú tienes una responsabilidad: compartir con los demás acerca de eso que conoces a Jesús. No esperes tener el grado teológico, no esperes tener el título del seminario no sé cuánto. Tú conoces a Jesús porque has visto, porque entiendes, sabes quién es, conoces su palabra. Mucho o poco de lo que conoces debemos compartir con los demás, porque Dios desea que ese conocimiento se convierta en esa oportunidad para suplir la necesidad de alguien más que está alejado. Entonces, número 3, ¿sabes que Pedro siguió cometiendo errores? Después de la transfiguración, no mucho tiempo después, Pedro negaría a Jesús 3 veces. Tú dices: espera, pero ¿cómo vas a negar a Jesús si lo acabas de ver transfigurado? O sea, ¿cómo vas a negarlo 3 veces? Y es que la transfiguración cambió su perspectiva, pero eso no cambió su corazón. Y lo que nosotros necesitamos es un cambio de corazón. El verdadero cambio en la vida de Pedro, el cambio duradero en la vida de Pedro, se dio en el momento en el que ellos nacieron, en el momento en el que ellos recibieron el Espíritu Santo, en el momento en el que ellos dejaron de obrar por sus propias fuerzas y libraron del poder del Espíritu Santo. Pedro siguió cometiendo errores, cometiendo pecados, pero la clave es: sigue sirviendo a Jesús. No te apartes de Él.
Tú y yo vamos a cometer pecados, tú y yo vamos a meter la pata, tú y yo vamos a hacer cosas que no queremos, tú y yo vamos a decir cosas que no queremos, tú y yo vamos a pecar y no nos gusta y no queremos y no quisiéramos, y con la gracia de Dios vamos a pecar menos y menos y arrepentirnos más y más. Pero la cosa es que aún siendo un seguidor de Jesús, en el que estamos en ese proceso de santificación, aún en eso, Juan decía, ¿saben qué? Decía que hemos visto que Jesús es lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que Jesús tiene para ti hoy. La verdad de quién eres, la verdad de quién tú eres, pero la gracia, para que no te quedes ahí, sino que puedas tener el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios de gracia y de verdad. Señor, gracias porque estás con nosotros y tu gloria, tu gracia está disponible para nosotros. Padre, hoy queremos agradecerte profundamente por darnos el privilegio de observar tu ley, de entender quién eres. Pero no solamente queremos agradecerte, sino también queremos venir delante de ti para pedir esa gracia y esa verdad para que transforme nuestras vidas, para que purifique nuestra vida, para que santifique nuestras vidas. Señor, gracias porque nos amas tanto que nos aceptas como somos, pero no nos dejas ahí. Gracias porque eso está disponible para nosotros hoy. Esa gracia, esa misericordia, esa verdad está disponible para nosotros. En esa actitud de oración nos cerramos en este momento especial. Quiero decirte que la gracia de Dios está disponible para ti. El perdón de tus pecados está disponible y gratuito para ti. No tienes que pagarlo, no tienes que hacer penitencia, no tienes que latigarte 30 veces o rezar 30 veces. Lo único que tienes que hacer es venir a Jesús, confesar tu pecado a Él, tu necesidad de Él y recibir su gracia. Eso es algo que nadie va a poder hacer por ti, nadie puede hacerlo. Su gracia, por más que es gratis y que está disponible, no vas a poder recibirla a no ser que la pidas. Y curiosamente eso es lo único que tienes que hacer. Pedir gracia de Dios, pedir a Jesús en oración y escucharlo, que te dice: ven a mí, toco la puerta de tu corazón y cualquiera que abra, yo entraré en él y cenaré con él. Tendré comunión con Dios. Quiere tener comunión contigo en la persona de Jesucristo, perdonar tus pecados, llevarte a un lugar más elevado, a una perspectiva de la vida diferente, a un propósito diferente, a un futuro diferente. Todo eso empieza con tú simplemente parándote y reconociendo y diciendo: yo necesito esa gracia. Si quieres hacerlo esta mañana, si quieres que oremos por ti, quieres que oremos juntos por esa gracia, si quieres darle tu vida a Cristo y no lo has hecho antes, o como siempre que es un momento especial, que quieres reconciliar tu relación con Jesús, o por unos momentos durante estas canciones estar adelante. David y yo vamos a estar aquí adelante. Pedimos que salgas de tu asiento y que vengas y vamos a orar juntos para recibir a Jesucristo, para entregarle nuestras vidas, para recibir su gracia. Venimos a ponerte de pie en este momento para hablar a Dios.
Tú fuiste el verbo y el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria, revelado en su amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre.